Placas tectónicas. Las placas tectónicas son las distintas porciones rígidas y uniformes en que se puede dividir la litosfera. Estas placas flotan sobre el magma, un material supercaliente que está en estado líquido o viscoso a una muy elevada temperatura. Estas placas tienen grandes fracturas llamadas fallas, y es ahí donde se realizan todos los movimientos sísmicos o terremotos. Los movimientos de las placas tectónicas generan volcanes, deformaciones de la corteza terrestre, terremotos y procesos sedimentarios, gracias a que es un sistema de interacción entre los fragmentos de la superficie más externa de la Tierra. El movimiento de las placas tectónicas necesita de gran cantidad de energía, que básicamente proviene desde el centro del planeta, es decir, desde el núcleo de la Tierra, el mismo que se considera como el motor de todos los procesos dinámicos del planeta. Entre las principales consecuencias del constante movimiento de las placas tectónicas se encuentran los terremotos. Brusca de la corteza terrestre que se produce por la liberación de energía contenida desde el interior de la Tierra, en forma de onda sísmica. Los terremotos pueden ser fuertes o intensos, los más débiles apenas se notan, pero desgraciadamente algunos son muy violentos y causan verdaderos desastres, destruyendo edificios, carreteras, colegios, ciudades enteras han sido destruidas por algunos terremotos. 3.5, 5.4. A menudo se siente, pero solo causa daños menores. 5.5, 6.0. Ocasiona daños ligeros a edificios. 6.1, 6.9. Puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas. 7.0, 7.9. Terremotos mayores. El fondo marino debe ser movido ruidantemente en sentido vertical, de modo que el océano es impulsado fuera de su equilibrio normal. Cuando esta inmensa masa de agua trata de recuperar su equilibrio, se generan olas. Un tsunami es una serie de olas procedentes del océano que envía grandes oleadas de agua que en ocasiones alcanza alturas de 30,5 metros hacia el interior. Estos muros de agua pueden causar una destrucción generalizada como cuando golpean la costa. Los tsunamis también pueden estar causados por deslizamientos de tierra, subterráneos o erupciones volcánicas. Las montañas se forman por el movimiento de estas placas tectónicas en la corteza terrestre. Cuando las placas chocan entre sí, el suelo comienza a bombarse y aparecen sobre la superficie de la Tierra unos bultos. Estos bultos crecen lentamente hasta convertirse en montañas. Cuando las placas chocan unas con otras, tienen límites convergentes y forman una zona de colisión que da lugar a nuevas montañas o cadenas montañosas, como el Himalaya o los Alpes. Tectónicas del Caribe. La placa del Caribe es la placa más pequeña que se encuentra en el planeta Tierra, debido a que su superficie se extiende por 3.2 millones de kilómetros cuadrados. La placa del Caribe está conformada por una gran cantidad de naciones de América Central. Estas son Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, junto con la gran mayoría de las naciones que se encuentran en el territorio que pertenece al Mar Caribe, como son la República Dominicana, Haití y Jamaica, entre otras. Algunas personas también denominan a la placa del Caribe por el nombre de mini cinturón de fuego. La razón por la cual la placa del Caribe se la denomina por el nombre mini cinturón de fuego es que dentro de la región este de ella, es decir, la que se encuentra cerca de las placas tectónicas de Sudamérica y Norteamérica, existe un total de 70 volcanes que en la actualidad se mantienen activos. En el límite norte de la placa del Caribe se encuentra la falla de Motagua, cuya prolongación comprende parte de la falla de Islas Guam, la fosa de las Caimán, la falla de Oriente y la Española, y la fosa de Puerto Rico.
Un terremoto de 8.3 grados sacudió toda Guatemala el día 6 de agosto de 1942, con epicentro en el occidente de Guatemala y 60 kilómetros de profundidad, dejando extensos daños y 180 muertos. El Salvador. Un terremoto de 8.0 grados sacudió El Salvador el día 15 de septiembre de 1902, causando un tsunami que afectó a gran parte de Guatemala y El Salvador. Se conocen datos de 400 muertos y el lugar más afectado fue Barra de Santiago, El Salvador. Costa Rica. Un terremoto de 7.7 grados afectó a Costa Rica teniendo su epicentro en Limón Pandora, teniendo una profundidad apenas de 10 kilómetros el día 22 de abril de 1991, dejando severos daños, dejando 48 muertos, 651 heridos y 7.439 damnificados. En Panamá, el terremoto dejó un saldo de 79 muertos y 1.061 heridos. Alrededor de 50 kilómetros de bosque primario quedaron destruidos. Nicaragua. Un terremoto de 7.6 grados sacudió a Nicaragua el día 2 de septiembre de 1992, con epicentro en el Océano Pacífico a 45 kilómetros de profundidad. Deja 178 muertos y causó un tsunami que entró casi 1 kilómetro en Mazachapa. Haití. El 12 de enero del 2010, un terremoto de 7 grados en la escala de Richter dejó a la capital de Haití bajo los escombros, con un saldo de más de 200.000 muertos y más de 300.000 resultaron heridas. El terremoto se produjo en las cercanías del límite norte de la placa tectónica del Caribe, que se desplaza continua y lentamente hacia el este 20 metros por año en relación con la placa norteamericana y atraviesa justamente por el medio de la isla, La Hispaniola. República Dominicana. El 4 de agosto de 1946 ocurre un terremoto más grande de la historia sísmica instrumental de La Hispaniola. Su magnitud fue calculada en 8.1. Lo más importante de este terremoto fue el tsunami que se generó a raíz de la sacudida sísmica.